Buenas noches, buenas tardes para todos. Ahí ya hay un par conectados. Preparando un matecito. Hola Cristian, ¿cómo estás? Acá ya de mañana. Oh, el gran Max Power. Qué alegría. Vamos a activar acá el chat. Así los puedo ir viendo ustedes. Acá. Bienvenido Cristian. Hay uno acá que lo tengo user, que saluda, pero no sé quién es, porque no tiene nombre. Por favor, preséntese. Vamos a esperar ahí unos minutitos, a ver si alguien se va sumando. Oh, Jere, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Tanto tiempo, sí. 2025 y 13 años que me recibí, así que vamos a decir por lo menos una década de todo esto. Muchos cambios, muchas cosas. Así que ahí estamos, vamos a avisar en el grupo, vamos a piñar para que quede bien. Si tienen alguna preguntita o algo, lo vamos a ir dejándolas acá en el chat y vamos viendo si las puedo ir respondiendo o al menos las puedo tener en cuenta al momento. Escúchame abajo, ya sé que es buena data, gracias. Vamos a ponerle todo el volumen, así que ahora lo van a tener que bajar ustedes. Quiere confirmarme si ahí se escucha mejor. Bien, bueno, las fechas, sí, ya están, ya las vamos a confirmar hoy. Vamos a estar arrancando 17 de noviembre. Siempre en formato online, es el que más me gusta a mí, sobre todo ahora más en plena aventura en Indonesia, así que la libertad del online es algo que la aprovecho y la disfruto mucho. No hay como presencial, pero la verdad que por lo menos permite acceder a muchas más personas, permite, eh, al menos a mí me gusta un impacto más global y la verdad que lo disfruto porque esta libertad de poder moverme y de poder llevar el trabajo conmigo, siendo que yo me voy a continuar moviendo, que parte de mi plan es seguir eh, teniendo esta libertad de poder moverme, la parte online eh, es fundamental. Y vamos si les parece, mm, ya,
Mm, mira, ahora me doy cuenta que estaba poniendo el link en el otro grupo. Temas logísticos. Uy, bueno, quedo en los dos grupos. Ahí va. Bueno, vamos a dejar unos minutitos más y ya vamos empezando. Si tienen alguna otra pregunta y quieren ir dejando otra pregunta por ahí, la pueden ir dejando, así yo ya tengo en cuenta qué es lo que quieren saber, qué es lo que les interesa saber y eh, lo puedo ir tocando en esta idea, en este vivo, que un poco la idea más que nada, vamos a ir haciendo vivos semanales y la idea es no solo explicarles cositas, digamos, técnicas de cómo funciona Oxygen Advantage en sí mismo, sino también mostrarles y demostrarles las posibilidades de esta herramienta, ¿sí? Porque para mí es una herramienta, ¿sí? No es la solución a todo, pero es una herramienta clave en el proceso, es una herramienta de aporte fundamental para lo que hacemos nosotros como profesores de educación física, sobre todo, porque esta vuelta me quise orientar mucho a los profesores de educación física, sobre todo por el potencial que tenemos. El potencial que tenemos me refiero a cómo entendemos vemos el proceso de adaptación, lo que se requiere para enseñarle algo a una persona, ¿sí? Y lo que se requiere para generar esa adaptación física, si queremos. Tenemos ese desarrollo pedagógico que nos permite tener una capacidad un poquito más empática, ¿sí? Que por ahí el resto de otras profesiones que tienen una parte que es menos pedagógica y más técnica. Entonces, eso para mí también es fundamental y quiero hacerle mucho énfasis a eso. Quiero que lo podamos aprovechar como comunidad para, para realmente amplificar nuestros resultados y nuestro vínculo con las personas, porque les estamos dando acceso a una herramienta de la verdad que tiene un potencial enorme. Eh, de manera personal, a mí aprender esta herramienta me generó un cambio muy, muy grande en mi vida y ustedes habrán visto ahí muchos de los comentarios que voy compartiendo de las personas con las que trabajo. Los, es una herramienta que quizás como nosotros como profesor de educación física enseñamos el movimiento, que a la persona ya le queda ese hábito de moverse. Y esto es lo mismo, le va a quedar ese hábito de prestar atención a la respiración, a cómo, a ese hábito de tener conciencia, ¿sí?
Y eso es mucho de lo que quiero transmitir ahora en estos ciclos y también quiero que, por eso hoy vamos a tener invitados que puedan expresarles y contarles a ustedes del otro lado, ¿sí? Del otro lado, de gente que realmente lo aplica. Porque es cierto que hay muchas personas que, que se certifican, pero después no lo terminan de aplicar. ¿Por qué? Porque, y es esto que yo digo, les falta esa parte eh, de, de entender el proceso educativo, de cómo vincularse a las personas, de cómo trabajar, que si bien es algo, vamos a decir, se podría decir, vincularse con las personas, llegar como algo natural o intuitivo. Nosotros tenemos una formación como profesor de educación física específica en eso, de cómo comunicar, cómo llegar y hasta cómo, como decimos esto, cómo es ese proceso de aprendizaje, no tanto, podemos decir, más mental que físico. Así que a los nuevos que se fueron sumando, eh, si tienen alguna pregunta, vayanla dejando ahí en el chat y vamos a tratar de ir respondiendo un poquito, ¿sí? Y cuarto, arrancamos, vamos a tratar de extendernos simplemente por una horita un poquito más, así no le sacamos tanto tiempo a ustedes y nos podemos encontrar la semana que viene con un poquitito más, ¿sí? Así que 2 minutitos más, si alguno tiene una preguntita, váyala dejando ahí, vamos a hacer un avisito más en el grupo. Necesito más. Listo. Y cuarto. Voy a empezar un poquito contándoles por qué y cómo yo llegué a Oxygen Advantage y por qué esto de la respiración. A mí me gusta siempre explicarlo. Para mí es el tema de la resolución de un problema matemático, me gusta decir a mí. Cuando estaba enfocado en el área de entrenamiento, como entrenador de fuerza de acondicionamiento físico, como uno de los cofundadores del gimnasio ATP en La Plata, teníamos la posibilidad, el privilegio de trabajar con muchos atletas de alto rendimiento, ¿sí? Sean Pumas, Leonas, jugadores de básquet, fútbol. Y un patrón recurrente común que me encontraba es que muchas veces yo ya los veía llegar y me daba cuenta instantáneamente por la cara, por sus expresiones, por esa comunicación no verbal, que no estaban en el estado óptimo para entrenar y que mucha de esa planificación que nosotros habíamos obtenido, habíamos periodizado, habíamos organizado y habíamos direccionado hacia unos objetivos, realmente en ese momento no servía de mucho porque algo más había pasado. Y esto también me retrotrae a cuando yo empecé a como averiguar esto de entrenamiento. Cuando me decidí que quería estudiar educación física, justo yo estaba jugando al rugby en el Club Universitario de La Plata y estaba Juan Manuel Mace como preparador físico. No sé si lo conocen, pero Juan Manuel es
Es un excelente profesional, hoy está trabajando en defensa y justicia con las juveniles. Y la verdad que para mí fue un privilegio porque pude entrar al mundo del entrenamiento, vamos a decir, unos cuantos casilleros adelante, porque Juan fue muy claro y me dijo, entrená aprende esto, 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 esto. Y, y yo me pasé muchos meses yendo a su gimnasio Athlon, que era como un, vamos a decir, uno de los primeros espacios medio como de entrenamiento en la ciudad. Y una de las cosas que me pasaba probando todas las planificaciones, una cosa que me gustaba era agarrar los distintos planes que iba haciendo Juan y trabajándolos. Y me acuerdo que estábamos, en una parte había un plan soviético de fuerza máxima, con todas las intensidades cargadas, y a veces me pasaba que, no sé, había que entrenar, había que hacer 3 series de 3 al 90, y para mí se sentían al 80, y al otro día había que hacer series al 85, y para mí eran el 125. Entonces me quedaba siempre esto de chiqui. ¿Qué onda? Y es un poco lo que me pasaba con estas personas. Hay factores extra entrenamientos que influyen. Entonces yo siempre me quedé en la cabeza con la idea de que yo puedo ayudar a la persona a mejorar su condición con alguna sugerencia, alguna práctica, alguna intervención, pero el espectro de influencia que yo tenía aún en un atleta profesional que vamos a decir que entrenaba full time, era más o menos 4, 5, 6 horas a la semana de 168. Es marginal, es marginal. Entonces siempre me quedé en la cabeza en esta de, necesito una herramienta que le pueda transmitir a las personas que tengan con ellos 24/7, que les pueda servir. Y eso me quedó, esa idea me quedó dando vueltas en la cabeza durante mucho, mucho tiempo. Hasta que después, en un momento, vamos a decir, de reestructuración de mi vida, en el que empecé a hacer muchos cambios, empecé a averiguar. A mí siempre me gustaba hacer planificaciones, planificar, escuchando algún podcast de fondo. Tenía varias personas que me gustaba escuchar, como Tim Ferriss, Joe Rogan. Estamos hablando de 2018, más o menos ya 7 años atrás. Y empezaron a hablar, se hablaba mucho en ese momento, estaba haciendo muy boom en el mundo anglosajón, todo lo que es Wim Hof. Entonces empecé a averiguar un poquitito más, empecé a adentrarme un poquitito más y empecé como a participar e integrar un poquito esto de la respiración, un poco más por el lado de, vamos a decir, quizás la sanación, por así decirlo, un poco de paz mental en un momento intenso de mi vida en el que estaba decidiendo ver, vamos a decir, una bifurcación, ¿sigo por un camino o voy por otro? Decidí tomar por un camino y continué con esta idea de prestar la atención a la respiración. En estas cosas que a mí me gustan, yo tengo un recuerdo muy puntual de estar en el aeropuerto en Indonesia, en Bali, en Denpasar, que Bali es un lugar muy, muy particular en mi vida, y estar con el libro de Oxygen Advantage en la mano, casi comprármelo, casi, pero no me lo compré, opté por otro, Skin the Game de Nicolás Nassim Taleb, pero porque tenía una barra en la tapa. Pero yo recuerdo haber tenido ese primer vínculo con Oxygen Advantage. Después, en el transcurso del tiempo, ya cuando me fui a vivir a Australia, me quedé ahí, si bien no estaba más trabajando en el área de, digamos, del entrenamiento, de la preparación física, siempre aprovechaba mis ratitos libres para estudiar. Y empecé a averiguar más y empecé a ver también como personas que yo sigo puntualmente eh, hablaban de eso, como Brian McKenzie, que para mí es un tipo muy, muy inteligente, muy adelantado, eh, con un criterio muy, muy, muy interesante. Y Y una de las cosas y ahí empecé a ver otros podcasts, otro que yo veía mucho era London Real,
empecé a averiguar esto de respiración y empezó a salir el nombre de Patrick McKeown como una persona recurrente. Que esto es algo también que me pasó a mí mucho cuando yo empecé a estudiar de fuerza, que yo empezaba, eran los momentos, vamos a decir, estamos hablando de, uff, 2007, más o menos, 2007, casi 20 años atrás, eh, con T-Nation, que por ahí los que son más grandes lo conocen, era una web que básicamente englobaba a todas las personas, a todos los referentes del mundo del entrenamiento de la fuerza. Y recurrentemente salía el nombre de Louis Simmons. Era alguien que todos mencionaban. Y ahí fue que yo dije, che, o sea, me conviene aprender de esta persona, porque si todos lo están mencionando, algo tiene, algo es, algo pasa. Así que más o menos me empezó algo parecido con Patrick McKeown. Lo estaban, lo mencionaban mucho, lo mencionaban mucho, lo mencionaban mucho, y, y así que empecé a investigar. Y una de las cosas que me cliqueó en mi cabeza con respecto a Oxygen Advantage es que una frase que tiene en la que Oxygen Advantage habla de la respiración día a día, momento a momento. Y ahí fue cuando a mí me cliqueó esto que yo les hablaba antes de ese problema matemático. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta, por ejemplo, que esta otra práctica muy popular que hay en el mundo de la respiración, que es Wim Hof, que es esto que un poco fue el punto de entrada mío, sigue siendo un ejercicio. Sigue siendo 15, 20, media hora al día. ¿Sí? Un poco como lo del entrenamiento. Entonces yo seguía teniendo muy poco espectro de influencia. Que esto es lo que, una de las cosas que para mí tiene un valor, pero crítico, crítico, crítico. Y si ustedes se quedan con algo, les diría, quédense con eso. Eh, la respiración día a día, momento a momento. Eso me permitió a mí entender que me estaba completando, vamos a decir, las 164 horas de la semana que me faltaban. Si yo puedo dar una herramienta que sea para las personas con las que trabajo 24/7, día a día, momento a momento, ya ahí tengo algo que me permite completar este proceso, ya tengo esa herramienta que estaba buscando. Así que ahí me puse a investigar un montón al respecto. Ahí fue cuando me dije, acá encontré algo que me interesa, que me sirve, que me gusta. ¿Por qué? Porque esta herramienta tiene el potencial ese de cubrir mi presencia cuando yo no estoy. ¿Sí? Cubrir mi presencia cuando yo no estoy y darle a la persona algo que pueda tener con ella misma, poder transmitir algo realmente que tenga valor e impacto 24/7. Y ahí es donde me puse a estudiar este tema más en profundidad, empecé a leer y empecé a descubrir un poquito estas raíces, de dónde viene, quiénes son los referentes del área. Y, y a mí también, si bien hoy en día no me estoy dedicando puntualmente al área del entrenamiento, sí es algo que me gusta y me marca en mi vida. Eh, a mí me gustan los números, los números no como una obsesión, sino como nortes, como coordenadas hacia donde quiero ir. Y en el mundo de la respiración hay como dos partes como fundamentales, que es como esta parte de, vamos a decir, de entrenamiento, y la otra parte más, si quieren puedo decir, esotérica o mística, pero que todas vienen de la mano, ¿sí? Todas vienen de la mano y para mí el punto común con todas estas cuestiones es el efecto que tiene la respiración a nivel del sistema nervioso central. Que en definitiva nosotros sabemos que si queremos facilitar un cambio en una persona es a través del sistema nervioso central, que es, digamos, el procesador central, sea a nivel muscular, porque no sé, estamos queriendo generar hipertrofia de un bíceps, o a nivel coordinativo, enseñarle un movimiento,
corregir un patrón, lo que sea. Nosotros estamos trabajando a nivel de eso, ¿sí? Y acá es donde para mí está la clave de todo este proceso y por el cual yo me comprometí tanto a meterme acá, que vieron que a nosotros siempre nos hablan de cuerpo y mente, cuerpo y mente. Bien, es lo mismo, la separación es simplemente para, eh, a modo de análisis y de estudio, ¿sí? Pero el sistema nervioso está directamente conectado con el cuerpo en caminos de ida y vuelta. O sea, el sistema nervioso al cuerpo, lo que se llama top-down, de abajo hacia arriba, y del cuerpo al sistema nervioso, lo que se llama bottom-up, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Nosotros a partir de cómo estamos, de los estilos de vida que tenemos actualmente, ¿sí? De hiperconectividad, de, si quieren, podemos llegar a decir, de vivir en lugares superpoblados. Hay una infinidad de estímulos sobre nosotros. Y muchos de esos estímulos, como por decirte nuevamente, el celular, están diseñados estratégicamente para captar nuestra atención y para generarnos, eh, vamos a decir, cosas, ¿sí? Cosas. ¿Mm? Entonces, eso hace que nuestro sistema nervioso esté bombardeado de estímulos permanentemente, que esos estímulos terminan actuando sobre nuestra respuesta de estrés y empiezan a acelerarnos a nosotros. Y en esa aceleración empieza a cambiar todo. Y una de las cosas que cambia es cómo respiramos nosotros. Es ese patrón, es ese hábito, que a mí también me gusta explicarlo. Empiecen a ver su forma de respirar como un hábito. Y su hábito más arraigado, ¿sí? Porque lo hacen desde antes que tengan conciencia, antes de que se den cuenta que estaban en el mundo, que estaban vivos, ¿sí? Y si bien la respiración funciona a través de un montón de mecanismos de feedback, si quieren, le podemos decir fisiológicos, también hay un montón de feedbacks, vamos a decir, emocionales respecto de la respiración. Y acá es donde empiezan como a ver esas partes interesantes que después se pueden ir viendo y analizando un poquitito más profundo. Cómo nos impacta a nivel emocional, no solo a nivel fisiológico, a nivel emocional, ¿sí? Esas sensaciones, ¿qué traen? ¿Sí? Que ahí es donde se toca un poquito esta parte como de sanación, pero que en realidad desde mi perspectiva está todo orientado a lo mismo. Nuestra respiración, y esto para mí es, acá es cuando yo tipo, me explotó la cabeza, nuestra forma de respirar se puede, ¿sí? Se puede convertir en un estresor. Sí, así como le suena a ustedes, así como con esa inocencia que puede parecer. Estamos en un punto que el solo hecho de respirar es lo que los está estresando a la mayoría de las personas y es lo que los está perpetuando en un ciclo de estrés. ¿Por qué? Por esto que yo les decía yo, ¿cómo respiro yo? ¿Cómo muevo mi cuerpo? ¿Cómo hago un montón de cosas? Envía información al sistema nervioso. Y el sistema nervioso interpreta, entonces yo estoy estresando el cuerpo, estoy estresando el sistema, el organismo de abajo hacia arriba, porque estoy respirando en un volumen, ¿sí? Y en una frecuencia, que es la fórmula de la ventilación por minuto, que está generando un efecto particular en mi cuerpo. ¿Y cuál es? Estoy desestabilizando el pH, ¿sí? El pH a mí me gusta definirlo como el microclima celular. Si yo estoy haciendo eso, ¿sí? Irrelevantemente de las condiciones externas a mi realidad, ¿sí? Si tengo 1 millón de dólares en el banco, 10, 15, 20, 50, si estoy en un all inclusive en Punta Cana, si estoy en Disney o si estoy en la mismísima mierda, es lo mismo, solo va a amplificar o reducir un poco más el hecho de que
cómo estoy respirando está generando una reacción química en mi cuerpo. Y una reacción química, vamos a decir, subconsciente, autónoma, en la que si yo no intervengo, me perpetúo en un ciclo. Y ese ciclo se va haciendo cada vez más y más profundo. Y vamos a decir nuevamente, como todo hábito, cuanto más arraigado está ese hábito, más tiempo puedes llevar a cambiarlo. Y acá es donde a mí me resulta como súper interesante estas cosas de educación física. Nosotros sabemos que aprender una habilidad nueva, ¿sí? Y sobre todo si es jugando, lleva muy poquitito, ¿sí? Se aprende fácil, sobre todo cuando es jugando una habilidad nueva, de cero, ¿sí? Pero si yo esta habilidad ya la fijé, vamos a decir, ya creé lo que se llama un engrama motor, ¿sí? Vamos a decir, ya hice un programa, ya desarrollé una app en mi cabeza que corre esa habilidad sin que yo le tenga que prestar atención. Ejemplo, manejar. Espero que todos los que estén acá sepan manejar. Cuando empezamos a manejar, nos colapsaba el sistema. Que tengo que mirar los tres espejos, que tengo que poner el embrague, que tengo que pasar un auto, que tengo que bajar, que tengo que... Hoy en día, ya después de mucho tiempo de manejar, manejas tomando mate, manejas charlando, manejas sin siquiera ver, porque puedes ir manejando un mensajito de texto, o más de una vez les habrá pasado que han manejado hasta un lugar para darse cuenta que llegaron a un lugar que no querían llegar. O sea, eso está totalmente automatizado y autónomo sin intervención consciente. Imagínense algo que están haciendo desde el momento que salieron del vientre de su madre. Hiper fijado. No tienen que ni siquiera prestarle atención. Ya está. La app está corriendo hace mucho tiempo y está perfectamente perfeccionada. Entonces, es muy importante entender eso, que muchas de las cosas que nos suceden a nosotros, y a mí me gusta explicarlo de esta manera, y siempre doy el mismo ejemplo. ¿Cómo es una persona cuando está extremadamente cansada, con hambre o con dolor? Creo que todos podemos llegar al acuerdo de que esa persona, vamos a decir, es probable que esté irritada, es probable que tenga mayores niveles de ansiedad, es probable que esté apurada, esté fastidiosa. Y la pregunta ¿es esa persona o es el estado en el que está la persona? ¿Cómo respiramos nosotros cuando no prestamos atención? Que lamentablemente es mucho tiempo y a su vez ni siquiera necesitamos hacerlo. Porque me gusta decir, ese piloto automático está por algo, ¿sí? Está por algo, para que lo aprovechemos. El problema es que si el piloto automático nos lleva a Narnia, ahí estamos en el problema. Porque ni siquiera estamos prestando atención. Soltamos el volante, nos ponemos a hacer otras cosas, pero la dirección se cambia. Y acá está, me encanta a mí explicarlo con lo que se llama la regla de 1 en 60 en aviación. Por cada grado de desviación del avión sobre 60 millas náuticas hay un desvío casi de 100 kilómetros. O sea, eso nos termina pasando a nosotros. No nos damos cuenta que nuestra respiración está desestabilizando al pH y está generando un ciclo de estrés perpetuo. Y si hay un ciclo de estrés en el cuerpo, no hay tareas de mantenimiento, reparación y cambio. Esto para mí es fundamental. Cambio. El cambio se hace desde la homeostasis, desde el equilibrio, desde la seguridad. Lo mismo que ustedes remodelan su casa cuando tienen seguridad económica, cuando tienen seguridad de que va a estar todo bien y que lo pueden hacer, de que tienen espalda, de que tienen recursos. Lo mismo pasa con la respiración. Por eso es que es fundamental que nosotros podamos quitar ese primer estresor, porque si no, nunca estamos en equilibrio, nunca podemos terminar de recuperarnos de las cosas. Y eso es lo que a mí más me gusta con respecto al estrés. Todo estrés, ¿sí? Cualquiera que sea, sea físico, mental, emocional o lo que sea,
con el tiempo suficiente de recuperación, genera una adaptación positiva. Básicamente es el ciclo de supercompensación a que nosotros entendemos y conocemos a nivel, vamos a decir, si quieren, muscular o de entrenamiento, aplicado al estrés. Es lo mismo, el entrenamiento es un estresor. Entonces, una vez que podemos empezar a entender el rol que tiene la respiración, como me gusta decir a mí, el bienestar de las personas o los resultados que podemos obtener nosotros con las personas que trabajamos, no se trata de la acumulación de cosas, ¿sí? Como si fuese una suma o una multiplicación. Se trata de una ecuación más compleja en la que el orden en la que nosotros secuenciamos las cosas es lo que termina dando el resultado. Y piensen que nosotros esta lógica la aplicamos en todo el tiempo en un montón de cosas. Porque desde el auto ponemos la primera antes que la quinta. Cuando organizamos una sesión de trabajo siempre empezamos con una entrada en calor, ¿sí? O vamos a decir, cuando escribimos siempre empezamos con una introducción, un nudo y un desenlace. En este caso es lo mismo. La respiración, como me gusta decirlo, es perpetuo y permanente. No es optativo, ¿sí? Si ustedes quieren dejar de respirar, no van a poder dejar de respirar. ¿Por qué? Porque eventualmente el sistema toma el control y los hace respirar. Entonces, no es negociable. Lo van a tener que hacer de todas maneras. Entonces, si eso que es innegociable ya es lo que genera compromiso a nivel orgánico, tenemos que resolver eso primero, porque es lo que más margen nos va a dar, es lo que más nos va a apalancar para futuro. Y acá es donde a mí me gusta hablarlo mucho, esto yo siempre lo veo, sobre todo en estas épocas del año. Las personas que se quieren poner en forma. Yo ya me acuerdo hace muchos años de escuchar una frase de, de un tipo de entrenamiento, Mike Boyle, que decía, no corres para ponerte en forma, te pones en forma para correr. En esta época del año, la mayoría de las personas que están, vamos a decir, deteriorados físicamente, se quieren poner en forma para el verano. Y empiezan corriendo la secuencia al revés, ¿sí? Empiezan poniendo quinta, porque empiezan saliendo a hacer actividad física. Pero ¿qué es lo que pasa? La actividad física es un estresor. Y ese estresor, para que se convierta en positivo, te tenés que recuperar. Si no te recuperas, no sirve de nada. Es como una inversión. Si vos pones plata en algo, pero no recuperás el dinero, no es una inversión, no es una ganancia, es una pérdida, es un gasto. Lo mismo pasa con esto. Entonces, esas personas están queriendo empezar la secuencia al revés. Están haciendo 5, 4, 3, 2, 1. Están empezando por el estresor y no tienen capacidad de recuperarse porque ya están en un estado de desequilibrio. Entonces se están desgastando más de lo que se están beneficiando, ¿sí? Eso es como un resumen general de por qué esto es importante y por qué ustedes, al tener esta herramienta, que encima lo mejor de todo es, se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Ayer yo tuve la posibilidad yo estoy acá en un lugar en Bali que se llama Canggu, que es una de las playas más conocidas, y hay otra muy linda al sur, más o menos una hora manejando de acá, que se llama Uluwatu, que es un paraíso del ser. Aproveché que estaba en el scooter y tenía una hora de viaje, y cada vez que me acordaba o que podía, porque el tránsito me lo permitía, iba generando una secuencia de respiración. Yo ya iba a estar manejando 2 horas en mi día. Pero si yo esas 2 horas las aprovecho, piensen eso, la respiración la pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, no necesitan ir a entrenar, no necesitan hacer nada. Ya está, solo necesitan tener conciencia para poder aplicarlo y para poder llevarlo, para tener la conciencia suficiente, para, eh, como me gusta decir a mí, una frase de Carl Jung, que para mí, Carl Jung es un psicólogo, vamos a decir el contra o la cara opuesta de Freud, que él decía, hasta que no
hagamos consciente lo inconsciente, eso que guía nuestras vidas lo llamaremos destino, ¿sí? Hasta que no nos demos cuenta y hasta que no observemos de que la forma en la que estamos respirando es lo que genera un desequilibrio en nuestro pH, que se traduce a un desequilibrio en en nuestro sistema nervioso, porque nos está generando un ciclo de estrés en mayor o menor medida, no vamos a poder cambiar, no vamos a empezar a ver no van a estar habilitadas las remodelaciones. Eso para mí es fundamental. No va a estar abierta la posibilidad al cambio, porque en emergencia no se cambia. En crisis económica no se remodela la casa, ¿sí? Solo se hace lo más extremo. Es decir, un ejemplito más. Si vos estás en una situación económica mala, ¿sí? Vamos a decir, estás trabajando de remisero, estás usando el auto para trabajar. Si hiciste marcha atrás en una que estabas distraída puteando contra algo y rompiste una óptica y no tenés plata, le vas a poner un pedazo de cinta scotch y vas a seguir trabajando con la óptica rota, porque no tenés plata para pagar esa óptica, ¿sí? Y si le chocaste el auto también, y si se te rompió un vidrio también, y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el auto sigue andando y vas a seguir acumulando daño y desgaste, pero vas a seguir usando el auto porque lo necesitas para trabajar. Solo si se te rompe el auto y no puedes trabajar, es que ahí vas a salir a pedir plata prestada a alguien para poder arreglar el auto para seguir adelante. Pero si no, solamente vas a acumular uso y desgaste hasta que pasa algo, ¿sí? Y es una cuestión de tiempo hasta que pase algo. ¿Por qué? Pues solamente estás acumulando uso y desgaste. Cualquier cosa que vos uses de una manera indiscriminada, en algún momento se va a quebrar más rápido o más lento dependiendo de las precondiciones, pero existe. Bien, así que eso es un poco lo que voy a hablar yo hasta acá. Y por eso es la idea que hacer este ciclo de charlas, empezando por esta introductoria, che, de por qué esto. Me interesa, sé, pero ¿por qué habría de tomar esta certificación? ¿Por qué habría de invertir mi tiempo en esto? Bueno, acá yo les estoy dando mis razones y acá hoy tengo el privilegio y la fortuna de contar con Agustín Pérez, que sería nuestro invitado sorpresa de hoy. Agustín es un colega profesor de educación física y a su vez una cosa fundamental que tiene Agustín es aplica diariamente los conocimientos, ¿sí? Porque también hay muchas personas que yo conozco y que he certificado que no se terminan de animar a aplicar las cosas. ¿Y por qué no se terminan de animar a aplicar las cosas? Porque no tienen la estructura de profesor de educación física de saber cómo se arman sesiones, cómo se integran entrenamientos, cómo se generan progresiones o regresiones de los ejercicios, ¿sí? Cuando yo fui a hacer mi nivel, digamos, mi maestría en Oxygen Advantage, el nivel instructor maestro para poder impartir las certificaciones, una de las cosas que más me sorprendió es que de los 20 que éramos dos solamente que veníamos del mundo del entrenamiento. El resto eran como gente corporativa que decidió aprender esto para llevarlo a su trabajo, gente que venía del yoga, gente que venía del freediving, o gente que simplemente, como decía esto, cambiaron de profesión. Pero yo decía, che, qué raro. Había un par de psicólogos, ¿sí? Psiquiatras, y después era como una población rara. Entonces, ahí yo digo, che, acá hay una posibilidad, pero terrible, de integrar una herramienta nosotros con las precondiciones y las habilidades que ya tenemos. Usar esto genera un cambio radical en los resultados que nosotros podemos lograr con nuestras personas. Así que, Agus, bueno, Ana, ahora te toca a vos. Lo único que te voy a decir es, presentate, ¿sí? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Y contá un poquito cómo fue tu experiencia con la certificación y cómo es tu experiencia aplicando esto y llevándolo adelante, en tu día a día como profesor de educación física, desde lo que vos haces en el piso del gimnasio hasta después lo que vos hiciste por tu parte fuera, vamos a decir, ese, si querés, trabajo formal en el gimnasio. Y contanos eso, cómo esto se aplica, hasta también si querés, en tu vida cotidiana, en vos y en las personas con las que vos trabajás. Bueno,
Buenas noches a todos, o buenos días, buenas tardes, porque no sé dónde está cada uno. Primero que nada, gracias Mati, siempre, como te dije, por abrir puertas y la posibilidad a compartir un poquito lo que uno ha transitado. Y creo que esto que dijiste ahora al final, para traerlo bien fresquito y empezar por esto último, tenemos un gran potencial como profesores en educación física para explotar justamente este método y para llevarlo más todavía arriba, creo, de lo que por ahí uno piensa. Creo que abre muchas posibilidades a crear como el inicio del camino, les diría, en cuanto al el poder que tiene la respiración. Rápidamente me viene a, seguramente quienes estén estudiando educación física, no vemos nada de respiración en la carrera, más que una respiración a nivel celular. Eh, que eso es importantísimo, después con el tiempo fui entendiendo lo importante que es comprender eso, pero mi primer encuentro con el diafragma, por así decirlo, fue en 2014, 2015, cuando hice una formación de lo que es DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization, y ahí entendí que el diafragma tenía una función postural. Y ahí dije, wow, che, la respiración no es solamente a nivel celular, sino también empieza a integrarse a nivel postural. Y en el transcurso de los años, también mi conexión con el método Wim Hof, gracias a Diego Perazzi, también hoy instructor de este método, vi que la respiración era mucho más que también lo que podemos trabajar a nivel postural. Esta idea de yo utilizo dos palabras que tomé de una formación últimamente que hice con Rosalba Kurnik, que es curar la respiración o curar con la respiración. Y ahí en ese camino de curar con la respiración, esta idea de sanación que dijiste, apareció el método Wim Hof. Y como era imposible acceder a esas cuestiones, y también algo de ruido me hacía porque no había una parte educativa, y eso como profesor en educación física me parece que nos llama mucho la atención. Apareció como por arte de magia Oxygen Advantage y abrió un gran camino, al menos en mi vida. Yo hoy me dedico a lo que es, trabajo en una escuela de movimiento, se llama Punto Cero, y trabajamos desde dolor lumbar, alteraciones posturales, hasta rendimiento en deportistas, como también trabajo en estudiantes con edades formativas en fútbol, de novena reserva, y estas herramientas que he adquirido en cuanto a respiración me han eh, dado la capacidad de adaptación al medio en donde estoy. Tanto yo para saber manejar ciertas tensiones propias, pero también adaptar el entrenamiento, en este caso de fuerza o en relación a la postura con este método. Eh, yo creo que Oxygen tiene, como les mencionaba al inicio, un potencial de exploración y de conexión inicial para quien quiera meterse en este mundo, que la verdad que para mí fue el inicio un poco de mi camino en este mundo de la respiración, y hoy, como decías, está integrado en todo lo que hago. Eh, eh, Nada, y en el último tiempo, bueno, he hecho otras formaciones, pero creo, como decía, para iniciar este camino y potenciarlo, me parece que ser profesor de educación física e iniciar en esta herramienta, van a ver que se integra todo lo que uno hace. Obviamente, con el transcurso de los años de experiencia, uno va saliendo de la estructura rígida, y justamente ahí es donde usa la pedagogía, la didáctica que tiene cada uno para sacarle provecho. Agus, me encanta todo eso que planteás, porque está bueno que sea esto, que ustedes vean también que todos tenemos como un camino similar y que empezamos con desde ese punto de curiosidad y de probar y de ensayar y decir, che, acá hay algo, acá hay algo. No sé qué es, pero acá hay algo. Y, y es descubriendo de que es muy profundo este camino y para mí es muy troncal en la vida de las personas y sobre todo yo lo veo desde, para mí lo que me cierra y lo que me hace lógica es esto de que, vamos a decir, no es optativo,
no es optativo. O sea, estás jugando y tenés que jugar. Jugar como quieras, ¿sí? Jugar como quieras. Pero vos estás jugando. A mí, no sé si los que están en la comunidad hace rato, hice un posteo la otra vez de que esto es como el juego del calamar. A vos ya, quieras o no, caíste dentro del juego y estás jugando, lo vamos a decir, por tu supervivencia. ¿Sí? Cómo juegues vos va a determinar el resultado y esto de la respiración es así. Nosotros ya estamos jugando en este mundo en el que tenemos un montón de estímulos direccionados para nosotros. Y piensa en esto, que esto es otra cosa que yo trabajo puntualmente y muy preciso con mis clientes. Tipo, no va a haber de repente menos estresores en nuestra vida. ¿Sí? No va a haber, a menos que ustedes decidan eh, salir del sistema o hacer un cambio troncal en su vida. eh, la cantidad de estresores a los que nosotros vamos a estar expuestos va a ser cada vez mayor, porque cada vez vamos a estar más conectados. Y no solo es las cuestiones de la vida, sino también esto de que cada vez vamos a estar con más ruido, y ruido no solo de información, sino de autos, quilombo alrededor, ¿sí? Quilombo alrededor, y no solo es eso, son las redes Wi-Fi, los 5G, la contaminación ambiental, todas esas cosas que son estresores en el sistema. Entonces, si nosotros no tenemos una herramienta de autorregulación que nos permita a nosotros protegernos de eso de manera consciente, intencionada y direccionada, estamos literal a la merced. Y otra de las cosas que yo destaco mucho es que, sobre todo lo que es Oxygen Advantage, las demandas, estas demandas que yo les estaba diciendo de cada vez mayor presión, es lo que generan que esta herramienta de autorregulación sea lo que yo considero una de las habilidades más críticas a aprender en estos tiempos. No solo a nivel personal, sino también a nivel, vamos a decir, deportivo. Eh, yo me acuerdo, yo hoy tengo 40, cuando en esta época yo le empezaba, Juan Manuel Mace, vamos a decir más o menos 2000, alrededor del 2000, fue el primer preparador físico que tenía el club, ¿sí? Primer preparador físico que tenía el club. Lo mismo incluso por decirte a nivel Pumas, ¿sí? O piensen a nivel deportivo, o sea, antes los equipos no tenían preparador físico, empezaron a tener preparador físico. Después empezaron a tener nutricionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque las demandas y la exigencia del deporte iban subiendo cada vez más. Empezaron a tener kinesiólogo, ¿sí? Pero que la presión seguía subiendo, entonces empezaron a tener psicólogo, ¿sí? Hoy en día, y ya habrán empezado a ver vos, ya está entrando esto de la respiración al mundo deportivo y al mundo deportivo del más alto nivel. ¿Por qué? Porque es una herramienta necesaria para los tiempos en los que vivimos, ¿sí? Entonces, hay una oportunidad gigante de que nosotros podamos intervenir con esto realmente, realmente en el ambiente en el que ustedes quieran intervenir, ¿sí? Porque si ustedes quieren intervenir esto a nivel deportivo, como hace Agustín en Estudiantes, porque Agustín también está llevando esto dentro de Estudiantes, que si después no querés compartir un poquito de eso, Agus, estaría buenísimo para ver cómo vos lo integrás, ¿sí? Pero también lo pueden integrar a nivel corporativo, ¿sí? Trabajar esto a nivel empresa, que una de las cosas que también a mí, yo siempre lo digo y lo destaco, las empresas y sobre todo las empresas grandes, ¿sí? Estos programas de wellness y de inversión en la salud de sus empleados, que después si quieren podemos debatir o no explotan, es una forma de descargar impuestos. Entonces, sí o sí, en las empresas, vamos a decir, grandes, hay partidas presupuestarias destinadas a ser gastadas y que tienen que ser gastadas en cosas de este tipo. Entonces hay un montón de oportunidades para aprovechar esto. Oxygen Advantage ahora desarrolló todo un programa para chicos en las escuelas. Esto también está empezando a aparecer en las escuelas porque los chicos ya están teniendo, vamos a decir, los mismos temas que tenemos los adultos.
de ansiedad, de distracción, falta de concentración, foco, pero eso todo habla de un sistema desregulado por las condiciones en las que vivimos. Es eso, entonces tener esta herramienta de autorregulación es espectacular, es una herramienta que tiene un apalancamiento gigante. Aus, contanos un poquitito cómo lo aplicás en este ambiente deportivo de, vamos a decir, creo que de lo mejorcito que hay en Argentina, o uno de los clubes top, a pesar de que yo soy de gimnasia, Estudiantes es uno de los clubes top de Argentina, sobre todo en esto de formación, desarrollo y hasta visión de futuro. Sí, 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 totalmente. Hoy en día Estudiantes ha creado un modelo de formación más que interesante y sobre todo empezando a invertir en profesionales que salen un poco de la mirada puramente del fútbol, ¿no? De los exentrenadores y demás, eh, sino buscando justamente profesionales formados. Y en este camino, desde abril del 2021, ya ahora igual estoy dejando un poquito porque ya cumplió un proceso, pero desde abril 2021 que bueno, trabajando ahí, y en los últimos 2 años, gracias a que, bueno, pasé de un área de readaptación a un área de desarrollo y rendimiento que le pusimos para integrar las dos áreas, por así decirlo, readaptación y fuerza. Y empezamos, gracias bueno, a Fede Bernal, que me dio la posibilidad, con cosas tan simples como, che, hoy vamos a hacer el lunes de recovery, por así decirlo, se entrena la fuerza igual, pero vamos a poner una cinta en la boca. Obviamente con su explicación, pero con cosas así que hoy uno quizás no lo haría de esa tal manera, o quizás sí, porque fue una gran experiencia, pero los pibes lo primero no entendían nada y nosotros tratamos de explicarles y fue muy divertido y después con el tiempo los mismos chicos fueron incorporando y se fueron dando cuenta de cómo esto de respirar por nariz les ayudaba en la atención, en el rendimiento. Es más, tuve situaciones, y los cuento de acá, bueno, a veces con cierta discusión en el buen sentido de lo que era el área de formación integral y el mindfulness, acerca de, bueno, que los chicos no se apoyen con las manos cuando estaban cansados en las piernas o no usar la respiración por boca y justamente cuando uno comprende, y esto es lo que me dio Oxygen, la base de la respiración, cada vez creo que va sumando más herramientas y entendiendo que empieza por los principios o empieza, como esto dijiste, la base troncal de la respiración por nariz, pero después hay un mundo increíble. Entonces empezamos con esto de ponerle una cinta en la boca, hasta después empezar en los quienes estaban lesionados, un entrenamiento basado en apneas, con movimientos, traslados granjeros, a quienes no podían por ahí correr, apneas en bici con los protocolos de Warons. Entonces se empezó a implementar la respiración con los sprints de 40 metros, otro gran punto que conocí gracias justamente a la base troncal, como decía, que me dio Oxygen, la relación con el dióxido de carbono, la relación con el oxígeno. Entonces de ahí empezamos a implementar hasta que proponíamos días y obviamente los chicos cada vez más interesados en quizás en cómo utilizar la respiración para el rendimiento y entendiendo que justamente la respiración para el rendimiento es de acuerdo a cómo respiro en el día, el tiempo que le dedico. Entonces empezamos a implementar estrategias por fuera de la práctica de respiración lenta, las apneas controladas progresivas, y notaron grandes, nosotros también notamos grandes cambios en la relación esta de tolerancia a la fatiga, de la capacidad de aumento de sprint o esfuerzos máximos, RCA, que se sentían mucho mejor, hasta lo simple esto de mantener un entrenamiento de fuerza de alta intensidad con cargas máximas o submáximas y poder hacerlo todo por nariz, por así decirlo. Eh, Nada, creo que fue interesante esta experiencia y sobre todo los chicos creo que se han llevado una gran herramienta del poder que tiene la respiración y poníamos ejemplos también de Hallands, hay varios videos hablando de la respiración por nariz a la noche, hay un gran video de Lebron en un momento previo a un partido donde empieza a hacer una práctica respiratoria y entonces fue expandiéndose desde, como te decía, una idea de recovery justamente por la capacidad que tiene la respiración para recuperar, hasta una idea de desarrollo de rendimiento con un entrenamiento de fuerza intenso y poder mantenerlo, hasta apneas
para mantener la capacidad metabólica en un estado de lesión. Espectacular, Aus. Espectacular. Y eso piensa que Aus simplemente lo está hablando ahora desde el lado deportivo. Pero después está toda esta parte individual de personas. Yo hoy me dedico a trabajar con personas, ayudarlas a desarrollar tolerancia al estrés, pero tolerancia al estrés como si fuese capacidad física. Para mí la respiración funcional yo hoy la defino como una capacidad condicional, como la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, que es altamente entrenable. Y si vos estás más apto físicamente para, vamos a decir, y voy a usar el ejemplo del rugby, cuanto mejor físicamente estás preparado para el rugby, más puedes disfrutar del juego. Porque si no, te cagan a palos. La pasás mal. ¿Sí? Es como, yo uso los ejemplos estos de que, a ver, el fútbol y el otros deportes en el que no hay tanto nivel de contacto físico, vamos a decir hoy que está de moda el pádel, te permiten esconderte un poquito de las demandas, ¿sí? Pero no es lo que sucede como en la vida misma. La vida misma es como el rugby, que de repente te encontrás en una situación en la que te viene el gorila corriendo con todo a destruirte, porque lo que quiere es destruirte, ¿sí? Te viene el quilombo de frente a vos, te cayó el bombazo, te echaron del laburo, alguien se enfermó, no sé, se te incendió la casa. Y ahí de ver, ¿qué hago? Bueno, cuanto más habilidad tengo, cuanto más destreza tengo, puedo convertir ese estresor, por más horrible, malo, desagradable o lo que vos quieras que sea, en algo positivo, porque ahí está nuestra capacidad de hacerlo. Y cuando vos empezás a trabajar esto, termina sucediendo mucho de lo que me sucede con mis clientes, que terminan respondiendo más o menos lo mismo todos. Tengo los mismos quilombos de siempre, pero me tomo las cosas diferentes. Ayer, el otro día estaba hablando con un cliente que es dueño de un gimnasio en Pinamar. Me dice, yo solía estar en esta época del año que es donde empieza a explotar el laburo, aniquilado. Hoy llego a la noche a mi casa, tengo energía. Charlo con mi mujer cuando llego a la casa. Juego con mi hija. O sea, estamos hablando de cosas, vamos a decir, fundamentales del día al día o de las cosas que realmente es más importante para nosotros, nuestros vínculos afectivos. Y eso termina dándote la idea, y esta persona, vamos a decir, si quieren, después nos vamos a ir adentrando un poquito más en las partes como de métricas y números que tiene la respiración, vamos a decir, mejoró su funcionalidad respiratoria por 3. Y de repente que su vida siendo la misma, porque no se separó de su mujer, no cambió de trabajo, no es que de repente le aparecieron 3 ceros más en la cuenta, nada, nada. Vive en el mismo lugar, tiene el mismo trabajo, tiene la misma familia y de repente su vida es otra. ¿Qué es lo que pasó ahí? Mejoró su funcionalidad respiratoria por 3. Tiene una capacidad de asimilación y autorregulación de estrés muchísimo más alta. Tiene capacidad física para jugar este juego. Tiene herramientas, ¿sí? Porque a eso también a mí me gusta explicarlo. Nosotros no solo vamos a desarrollar, digamos, estado físico, sino técnica, ¿sí? Usando el ejemplo del rugby, cuando viene ese gorilón a pasarnos por arriba y literalmente a querer destruirnos, tengo técnica de tackle, sé cómo tengo que derribar un golvirilón, sé cómo me tengo que posicionar para que se caiga, ¿sí? Caiga como un tronco. ¿Ves? O sea, tengo la capacidad física para poder pensar, para poder darme cuenta, para saber lo que está pasando, para poder responder frente a la situación. ¿Sí? Así que esas son las cositas como básicas que quería ir hablando sobre esta semana primera, para ir después introduciéndolos de a poco a lo largo de todas las charlitas que vamos a ir haciendo de esto, de respiración. Así que, Aus, me gustaría hacerte, y ahora voy a presentar un poquitito más en detalle lo que es la certificación en sí, pero me gustaría, Aus, que, eh, que nos definas un poquitito esto,
desde el lado de... Uy, ahí está, me había autosilenciado. ¿Qué oportunidades ves vos hoy en el mundo de la respiración? Y otra cosa que también me gusta, que está buena, es porque vos hiciste la inversión en este proceso, ¿sí? Y seguramente habrás tenido ese momento que tuvimos todos de decir, bueno, ¿qué hago? La concha de la lora, sí, bueno, a ver. Es un monto considerable, no es un monto que te cambia la vida, porque tampoco es que te compras un auto, una casa, algo, pero sí, por decirte, es un mes y medio de laburo, decir, che, bueno, estoy invirtiendo en esto, ¿qué voy a hacer? ¿Estará bueno? ¿No estará bueno? ¿Qué carajo hago? ¿Pido la plata prestada, ahorro y lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O es la misma situación, o sea, lo que me pasó a mí, y encima yo siempre digo, o sea, en tres estadios distintos. Bueno, la primera vez, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ya fue, lo hago. Después, listo, no, y la puta madre, ahora es 3 veces más lo que tengo que invertir. Ay, Dios, lo hago, no, bueno, ya fue. Y después, instructor maestro de vuelta, ¿no? Otra vez y siempre es la misma como situación y duda, incertidumbre frente a esto. Entonces, vos que estuviste de ese lado y tuviste los mismos miedos que por ahí van a tener todos los que están acá decidiendo, che, ¿qué hago? ¿Tomo esto o no tomo esto? Porque no sé qué puede pasar, ¿sí? Y ahí también está bueno esto, a ver, el estrés como oportunidad, ¿sí? El no sé qué puedo pasar significa que literal puede pasar todos esos escenarios terroríficos a los que solemos terminar cayendo por solamente ese bias negativo que tiene nuestro cuerpo, sumado a que cuando estamos bajo estrés tendemos a ser muchísimo más negativos. También puede suceder todo lo otro. Che, puede ser que realmente puedan cambiar su realidad, tanto laboral, financiera, y empezar a dedicarse a cosas que realmente les gustan, los llenan, los excitan para trabajar, tener esa posibilidad de, che, yo siempre quise meterme a laburar en el mundo del deporte y hoy puedo hacerlo desde esta herramienta. Entonces, Aus, nada, contanos esa experiencia tuya puntualmente acerca de cómo se sintió ese proceso de decir, bueno, invierto, no invierto, y después qué posibilidades y qué perspectivas le des vos al mundo este de la respiración y de Oxygen Advantage, y si tenés algún como cierre para todos los que están ahí con dudas con la certificación, te dejo libre a vos. Bueno, sí, creo que todos transitamos ese momento, sobre todo cuando hablamos de dinero. Ya cada vez me pasa menos, cada vez me mando más a hacer cosas que, que no sé después cómo voy a pagar, pero sé que me va a dar algo. Por ejemplo, ahora yo me metí en la certificación con Rosalba Curni y me salió $4.000. Y, y digo, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, es así, ya está. Y así mismo pasó con Oxygen en su momento. Nada, siempre hay, creo que a veces compartirlo esto con algún que otro familiar, porque tienen plata ahorrada bajo el colchón y la plata ahorrada bajo el colchón queda ahí, vamos a invertirla, justamente, no nos vamos a llevar nada. No, pero más allá de esto, sí, es un momento que uno dice, uno me parece tiene que dejar de pensar de este lado de voy a gastar $1.000 y voy a recuperar entonces $1.000, $2.000. Ser pacientes con eso, creo que uno tiene que darle justamente también la identidad que quiere a este método, a esta herramienta, pero ese momento de duda, les diría, si están acá es porque de alguna manera quieren ampliar algo y, y me parece que, como dijiste vos, ¿no? Es un monto, sobre todo para quienes vivimos en Argentina, pero también no es como decimos, no es un dinero de decir, bueno, me voy a fundir y si me fundo, bueno, será un poco de plata. Siempre está la posibilidad bueno, de algún que otro amigo familiar para salir a bancar un poquito. Pero nada, más allá de eso es algo, como les digo, que cada uno va a llevarlo a la posibilidad donde esté trabajando y darle su identidad. Eso creo que es la posibilidad que permite Oxygen. Da posibilidad a construir su propia identidad. Entonces, uno construye, como les decía, posibilidades de ampliación, de llevarlo a, en mi caso, ya sea la readaptación, el rendimiento físico, deportivo. Hoy en día estoy trabajando con gente que más con una cuestión de problemas respiratorios.
pero cada uno lo va a llevar al mundo. La escuela es un gran mundo hoy en día que cada vez hay más demanda y sabemos que esto está creciendo. O sea, hoy en día es una necesidad biológica abordar la respiración, ya no es una necesidad solamente voy a respirar para calmarme. No, no, voy a respirar para vivir mejor. Entonces, es inherente dedicarle unos 10, 15 minutos de práctica respiratoria y a veces creo que la gente se complica mucho y creo que la simpleza de Oxygen Advantage para aplicarlo, como dice uno de los principios, fácil, una manera de fácil aplicar en el día a día. Cuando voy caminando por la calle, cuando estoy, como mencionaba esta persona pasado, en el trabajo, che, estoy resolviendo mejor. Creo que ahí está la clave, la fácil aplicación que tiene este método en el mundo de cada uno y sobre todo, como bien mencionaba, somos profesores de educación física y nosotros tenemos que tomar este rol con la respiración. Yo acá entro un poco en crítica, en el buen sentido, con lo de Oxygen, como te pasó seguramente a vos, che, quienes venimos desde acá, tenemos un gran potencial. Y justamente lo vemos, quienes más, de alguna manera, hoy en día estamos cambiando verdaderamente, porque una cosa es ser un influencer de transmitir algo de respiración sin principios, a verdaderamente transmitir saber y conocimiento y cambiar verdaderamente vidas, que no sea solamente una repetición mecánica, sino algo que se termina de integrar con las personas que trabajen en su día a día y verdaderamente después te lo agradecen. Es cambiar la respiración, es cambiar verdaderamente la vida, no es un ejercicio. No es solamente una técnica, me parece, oxigenatanta, sino es una posibilidad, como te decía, de cambiar vida, de conectarse con la respiración de una manera simple, que también es un poco lo que a veces aleja a la gente, no, que voy a respirar. No, esto tan simple puede generarte un gran cambio en tu vida y día a día. Y como te decía, vos también lo decías, puede ser para rendimiento físico, para rendimiento cognitivo, o simplemente vivir mejor en todo aspecto de la vida. Así que nada, buenísimo, Agus. Me resonó muchísimo eso que decís vos de todo eso, o sea, es perfecto. No sé si puedo añadir algo más a todo lo que pusiste porque me parece que es así. O sea, es- ni se me ocurre nada ahora para sumar, así que voy a pasar No, y si a... también si hay alguien que quiera preguntar algo, estoy también Por disponible eso, a está la bueno. pregunta. Me encantaría que hable alguien ahí que nos Mm, comparta dudas, qué hacemos acá, o sea, eso, ayudarlos, porque a mí sinceramente es de las grandes cosas que cambiaron mi relación con la respiración. Como te decía, quizás puedo entrar en alguna crítica en el buen sentido, porque uno cada vez quiere mejorar y justamente hoy en día agradezco esta formación con Rosario Cune porque me ha abierto otras posibilidades también, pero no puedo decir que no agradezco ese primer encuentro de la respiración con Oxygen porque te diría que, che, verdaderamente entendí la fisiología, el aspecto de la fisiología, pero de manera integral, con el sistema nervioso, con el sistema nervioso autónomo, con la cuestión emocional. Yo creo que mm, es la verdadera base que te permite después ir a otras formaciones de respiración. sí. Claro, y a mí me parece esto está buenísimo. Aclarar, a ver, para mí lo que tiene también Oxygen Advantage de fundamental es que es un punto de inicio espectacular para entrar en este mundo en el que después vas a playar cualquiera, vamos a decir. Porque ahí se van a abrir un montón de puertas y vas a ir investigando exactamente hacia dónde lo querés llevar vos. Si querés ir por, digamos, eso que hablaba Aus, del rendimiento cognitivo, del rendimiento deportivo, de la sanación, del tratamiento como de trauma. Y acá es donde esto se puede, yo digo, profesionales de la salud, eh, kinesiólogos, ¿eh? O sea, para que se recuperen las lesiones tiene que haber tono parasimpático. Si la persona no está en tono parasimpático, no vas a estar luchando contra la corriente, ¿sí? Y, y justo ayer puntualmente, y aprovecho esto, fuimos a surfear a una ola muy épica de acá de Bali, en la que en un momento se empezó a poner muy por encima de mi nivel de habilidad. Decí que la ola es tan perfecta que si vos te posicionás en un lugar no rompe, pero bueno, vos ya estás adentro y en algún momento tenés que salir sobre todos los corales que hay, que por eso hacen que la ola sea perfecta, y
contra las piedras. Y en un momento estaba en una situación intensa, estaba en una situación intensa. Pero mi momento siempre fue esto, ok, tranquilo, respiro, 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 respiro. Y una situación, a ver, que fue intensa porque estaba cayendo el sol, ya se estaba poniendo oscuro, la marea estaba alta, te revolcaba, estaba con tabla alquilada, o sea, la rompía, tocas los corales y son como navajas, te raspás todo. Y eso que era como altamente tensionante, fue como una experiencia más. Fue ese estresor de decir, che, loco, resolví una situación intensa, con destreza y habilidad, o sea, no me corté, no rompí la tabla, nada. Y vamos a decir, entré y salí de Uluwatu de 2 metros tubular entero. ¿Sí? Entonces acá es donde está, esto está buenísimo de la respiración. Yo también lo utilizo mucho para entrenamiento, digamos, específico de surf. O sea, las posibilidades son infinitas para lo que ustedes quieran. ¿Sí? Eh, Yo agrego, mira, ahora justamente estoy agregándolo, me estoy dedicando a correr carreras de aventura. La verdad que es muy loco. Yo empecé a correr directamente con intencionalidad desde en diciembre, después de haberme operado de apendicitis. A la semana ya estaba corriendo y encontré en la respiración hay un cambio de mirada del entrenamiento. Yo creo que los corredores, por ejemplo, corren mucho, no entrenan la fuerza, no entrenan su respiración, y encontré en mi experiencia el entrenamiento de la respiración de las apneas una capacidad que creo que en poco tiempo, hoy en día puedo correr, alcancé a correr 33, 35, con el día anterior 15, un kilómetro vertical, y si saco a los corredores con experiencia o a los cordobeses, que es imposible ganarles porque obviamente viven en la montaña, en provincia de Buenos Aires salí primero, mi primera carrera, por así decirlo. Y creo que ahí utilicé varias herramientas de respiración y ahora voy a correr de nuevo y empecé a moverme en ese mundo y entender que tiene un potencial, como les digo, cada uno lo puede llevar a donde quiera. Hay un mundo para vivir de esto. Sí, y ahí siempre sale el corredor que te dice, pero vos a tal ritmo no podés correr con la boca abierta. Hay muchas Hoy hice cosas. 24, hoy justamente, hoy 24 kilómetros a 4:50, que es un ritmo para mí medio, midiendo unos 70 patas cortas. Todo nariz, es muy cómodo para mí. Bueno, no me quiero exceder un poquito más en el tiempo, les voy a compartir pantalla para explicarles un poquito y mostrarles eh, esto un poco más en profundidad cómo funciona. ¿Sí? Bien. Agus, vos que estás ahí con el micrófono abierto, ¿se ve? Ah, perdón, ahí va. ¿Está la pantalla compartida? Está la pantalla compartida, Mati. Listo, bueno. Fechas. Arrancamos lunes 17 de noviembre. El horario es 19 horas de Argentina. ¿Sí? Vamos a hacer lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, lunes. Son 7 clases de 2 horas. Esas clases son en vivo y quedan grabadas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden aprender de forma sincrónica o asincrónica. La certificación viene acompañada de un manual de instructor, ¿sí? Lo que va a estar detallado, lo que se va a ver en todas las clases, ¿sí? Más todo material que hay en la plataforma educativa, en el que ustedes tienen material específico que tienen que al menos darle el tilde verde, ¿sí? Para que se los tome en el proceso de certificación. Muchas de las cosas que vamos a ir viendo acá y sobre todo las que yo voy a poner énfasis en las clases es la parte, digamos, de puentear la teoría y la práctica. ¿Sí? A mí me gusta dejar un poquito que la teoría la estudien y vengan con preguntas para puentear a la práctica, para que sepan, che, esto, ¿cómo es en la realidad? ¿Cómo lo aplico con Pepito que trabaja en una empresa, tiene una pyme con 30 empleados y no puede más del estrés que tiene? ¿Cómo lo aplico? ¿O cómo se lo aplico? Por ejemplo, tengo un cliente, mi primer cliente de Oxygen Advantage, un chabón que es chef. Los que saben de gastronomía o tienen alguna idea, te entienden la presión que es laburar en gastronomía. Él labura en Palma de Mallorca con un horno pisero a 400 grados y 40 grados de sensación térmica afuera.
y 40 comandas al mismo tiempo. ¿Cómo manejar esa presión para que no se te pase ninguna comanda, para que no se te pase ninguna pizza y trabajar en alto nivel? Porque él también compite a nivel cocina y pizza. ¿Cómo hacer eso en un alto nivel? Que es más o menos lo mismo que un deportista. Y acá hay una cosa que yo no dije, pero que me gusta mucho y me gusta decir siempre. El estrés es creciente. A medida que nosotros progresamos, el nivel de competencia, el nivel de presión es mayor. Si nosotros queremos mejorar a nivel deportivo, la presión aumenta, el nivel de competencia aumenta, no sé, la plata que hay en juego. O sea, Messi, a medida que es más Messi, cada vez tiene más presión, no menos presión. No es que llegas a un punto y decís, ah, listo, ya está. ¿Querés progresar a nivel laboral? Es lo mismo. Si vos estás trabajando en el nivel bajo, no pasa nada, pero si vas escalando a la gerencia, tenés más presión. Y si te vas a CEO, tenés más presión. Lo importante es que nuestra capacidad se vaya amplificando en ese punto, ¿sí? Esto después yo se los voy a los que quieren, yo les puedo compartir el PDF, pero ¿qué es lo que van a aprender? A identificar patrones de respiración disfuncional, ¿sí? Para que puedan darse cuenta qué es una respiración funcional, qué es una respiración disfuncional, ¿sí? Aplicar esto a entender esa sensación de falta de aire, esa sensación de hambre de aire, ¿qué es? ¿Cómo se aplica al día a día, al entrenamiento, a la competencia? Reducir el riesgo de lesiones. Y esto es básicamente por lo que estábamos hablando antes. Cuando vos estás en recuperación, en tono parasimpático, en estabilidad, armonía, equilibrio, restauración, reproducción, digestión, como lo quieran llamar, homeostasis, ¿sí? Ahí es donde vos tenés todas las tareas de mantenimiento, donde te recuperás de los entrenamientos. Obviamente que la reducción es traumática, digamos, esto no lo va a evitar la respiración. Si viene alguien y te parte un palo en la cabeza, no lo vas a medir con la respiración. Pero si vos empezaste a entrenar, si empezás a tener estas lesiones más crónicas, estos dolorcitos, esas son las cosas que vas a empezar a trabajar mejor. Mejorar el rendimiento físico, la salud cardiovascular y sobre todo el sueño, el descanso. El sueño tiene que ver más con poder alternar estados en el sistema nervioso central que otra cosa, ¿sí? Y el sueño empiecen a verlo, hoy, ahora estoy terminando justo un ebook sobre sueño, es un estado altamente activo y demandante de energía. Si vos tenés la estrategia de llegar a la noche agotado para poder dormir, grave error. Tipo, no hay recursos, no hay energía, no hay recursos para hacer las tareas de mantenimiento. Tiene que haber energía, ¿sí? Tenés que llegar en un estado, como gusta decir a mí, trabajar las entradas en calor para el sueño, ¿sí? Y por último, esto, controlar tu respuesta a situaciones de estrés. Para mí, fundamental y crítico. ¿Qué incluye la certificación? Son 14 horas de entrenamiento online, acceso a la plataforma educativa. Para mí la plataforma educativa de Oxygen Advantage no les va a alcanzar el tiempo de vida para poder ver todos los recursos que hay. ¿Sí? Simplemente, eso. Es inagotable. Van a tener formación continua, hay clases de consulta, hay clases de repaso en inglés, en español. Es espectacular. Para mí el acceso que les permite la plataforma educativa es de lo mejor que encontré en todos los cursos que hice, como por ahí acá también, si estás ahí, con toda la experiencia que tenés de participar en cursos, grupos, plataformas, esta está, tipo, una de las cosas que para mí también está buena, hay un montón de presentaciones ya hechas, colgadas ahí para que ustedes vean cómo alguien trabaja por el tema que les interesa a ustedes. Tienen material, digamos, tienen todos los logos, material de marketing, tienen todo dado para que usalo, ¿sí? Entonces, eso también está bueno. A mí me interesa trabajar sobre el tenis. Bueno, hay presentaciones de tenis. Sobre la escuela, hay presentaciones de escuela. Sobre, no sé, el rugby, hay presentaciones de rugby. Sobre el surf, tengo presentaciones de surf. Está todo. O sea, biomecánica del diafragma, yoga, está para que lo usen y tengan acceso a eso. ¿Sí? Eh, bien. Este es el calendario: 17, 19, 21, 24, 26 y 28 de noviembre y 1 de diciembre. ¿Sí? Horario 7 p.m. de Argentina. Después, si quieren, les convierto los horarios para donde estén ustedes, donde me preguntan. Y bueno, la inversión son $1.095. Listo.
Con eso ya está, no hay que pagar matrículas anuales, nada. ¿Sí? Cuestiones que me gusta dejarles. El pago se puede hacer en cuotas por Mercado Pago, tiene intereses, se puede pagar con Stripe, con tarjeta de crédito del exterior, se puede pagar por PayPal, se puede pagar en cripto. Como yo a veces digo, el tema del pago siempre se resuelve, es lo más fácil de todo. Y a su vez, una de las cosas que me gustaría decirles es que el que se anima a pagar ahora, ¿sí? Terminamos y che, yo estoy dispuesto, invierto, bueno, yo les voy a dar 5 clases conmigo, mano a mano, para que me puedan consultar a mí y a su vez transmitirle todas las herramientas de cómo yo aplico esto y cómo lo pueden aplicar ustedes con la idea que tienen. Si necesitan ayuda con la parte de organización del trabajo, estructuración, redes sociales, cómo hacerlo, yo les doy eso. Si señan, ¿sí? Con un 20%, 2 clases, ¿sí? 2 sesiones de mentoría, coaching, como lo quieran llamar ustedes, para poder explicarles y darles todo lo que necesitan respecto a esto para que yo quiero que lo apliquen. Realmente, si ustedes me pagan el doble por hacer la certificación, pero no hacen nada con esto, no me interesa. No me interesa. ¿Sí? Quiero que apliquen esto. A mí me sirve que apliquen esto, que sean, que terminen siendo instructores como Agustín, que realmente tomen uso de esta herramienta. ¿Sí? Y después, si están interesados en la parte individual, esto es para formación profesional, para aplicarlo en su vida profesional. Y los que quieren, y lo quieren aplicar en su parte personal, solamente me escriben por privado y trabajamos, les explico cómo es el programa 1 a 1, en el que aplico toda esta base troncal de Oxygen Advantage más mi estilo único. Así que bueno, eso es un poco la idea central de esta clase, ir ustedes entregándoles las herramientas, que es lo que van a ir aprendiendo a lo largo de estas semanas, para que realmente, eh, si deciden participar en esta certificación, estén convencidos, seguros y decididos a llevar esto. Estamos como tratando de armar grupos de profesionales también, y seguramente Agus esté de acuerdo con esto. Yo siempre educo, comparto y transmito con la intención de algún día poder aprender de mis alumnos. La gente, yo no tengo problema en responder preguntas que me escriban por privado. Está todo bien, a mí me ayuda un montón de gente, yo quiero ayudar. Y quiero transmitirles lo mejor para que ustedes me enseñen a mí, para que llegue un momento podamos intercambiar ideas y crear un grupo cada vez más grande, crear comunidad, que generemos impacto y ayudemos a las personas y digan, che, mirá que la verdad que esto me ayuda un montón. Y cuantos más seamos, mejor. Sobre todo por esto, que esto es algo que a mí siempre me llamó la atención. En el mundo de la educación física siempre hubo, para mí, desde mi perspectiva, y sobre todo en la parte de entrenamiento, mucha competencia a nivel laboral, porque pareciera que los cargos y los puestos y los trabajos copados son muy pocos, entonces siempre era algo más de competir por los buenos puestos que colaborar. Todas las personas, los 8 billones de personas que hay en el mundo, respiran, ¿sí? El potencial de acceder a personas para trabajar es ilimitado. Porque no necesitamos tantas personas, cada uno para trabajar, para tener todo lo que nosotros queremos y necesitamos a nivel profesional y económico, como lo quieran poner. Así que cuanto más colaboramos, más gente traemos hasta este mundo y más nos acercamos a poder realmente generar un impacto, que en definitiva es lo que, como lo decíamos, es resultados. A mí lo que me gusta es generar resultados con mis clientes, transformaciones, cambios, que digan, che, esto. Prueba esto, hace esto, habla con esta persona, ¿sí? Así que, nada, eso es un poquitito lo que es la charla de hoy. Como siempre va a quedar grabado. Como yo les dije, si quieren ustedes enseñar ahora para participar, se llevan esas 5 clases de mentoría. Si lo hacen a lo largo de la semana, 2, ¿sí? Agus, ¿tenés algo para decir a modo de cierre?
Me sumo a lo mismo. Creo que crear comunidad como profesionales de educación física es más fácil que un camino solo. La verdad que eso es lo que hemos hecho siempre, al menos en el último tiempo. Mati me ha compartido muchas personas, sobre todo porque él viaja y a veces hay personas que hay que trabajar lo presencial, entonces agradezco también eso de Mati porque es real lo que menciona y creo que tenemos eh, tiene como objetivo esta charla, un potencial para llevar la respiración como profesionales de la salud con la mirada que tenemos como profesores de educación física y con el potencial pedagógico que tenemos eh, en esta hermosa profesión. Así que nada, me sumo a eso y dispuesto también a compartir lo que cada uno pueda aportar, pueda compartir. Bienvenido. Eso también es lo que yo les mencionaba que dijo Aus. Eh, sí, yo a Aus le paso un montón de personas porque en viaje a mí no me sirve porque necesitan trabajo presencial, que yo en este momento no estoy trabajando. Entonces, fíjense que realmente las posibilidades de trabajo son casi que ilimitadas. Entonces nos podemos derivar personas, nos podemos pasar trabajo para que todos estemos en esta comunidad, porque también, a ver, yo de la forma en la que trabajo, puedo solamente trabajar con un cupo ilimitado de personas. Entonces necesito, o sea, me vendría bárbaro que haya más personas en las que podamos confiar para trabajar y compartir trabajo, que es para mí lo más fundamental de todo. Así que, nada, les agradezco a todos por su tiempo. Nos estaremos viendo la semana que viene con más info y por ir adentrarnos un poquitito más en esto, pero compartirles esto y bueno, agradecerte a vos, Agus, por este tiempito. Nada, gracias y un placer compartir con vos esta pasión. Igualmente, Mati, gracias. Hasta luego, chao, chao para todos.